de auxiliares residentes en salud y seguridad en el trabajo, restando exactamente 3 clases, 3 a 4 clases. Me es conveniente, veo la necesidad de que programemos nuestras clases restantes. Como primera medida, la tesis se debe entregar a más tardar el 30 de octubre. 30 de octubre, independiente que sea o no sea viernes. 30 de octubre, la tesis debe quedar ya codificada en plataforma central para poderla remitir a Secretaría de Educación. Tesis que no ingrese en esa fecha, pues va a ser muy complicado y ustedes entenderán de que una de las condiciones para poderse graduar son, uno, estar al día en su respectivo pago con su respectivo coordinador. Dos, haber asistido a clases constantemente y las que no asistieron, pues con justificación previa. Y tres, haber presentado la tesis o el proyecto de grado. Se le llama en técnico proyecto de grado para de esta forma, con la firma del docente a cargo y de la institución, poder avalar ante la Secretaría de Educación que efectivamente usted se capacitó y se formó virtual con énfasis práctico. La gran ventaja que tenemos frente a otras instituciones y frente a otros docentes es que tenemos un plus y tenemos las evidencias de los videos de todas las clases, que creo que hasta aquí han sido 38 o 40 clases que hemos visto en el transcurso, sin contar las que no hemos grabado por efectos técnicos, entre muchas cosas. Entonces, mi querido equipo, siendo claro las fechas, entonces ahora paso a dar el cronograma de clases. El día de hoy, atendiendo que la clase pasada no se grabó por efecto de que estaba en otra ciudad, donde no tengo acceso a la plataforma central, menos al soporte de grabación, hoy voy a dar la clase de matriz, probabilidad e impacto y haremos la matriz financiera. Perfecto. Esa matriz obedece a qué? Al protocolo de riesgo que hicimos. Este protocolo obviamente arrastra una serie de temas hacia atrás que también ya los hemos contemplado. Señor. Profesor, disculpe, la clase se está grabando. Sí, señor, efectivamente está grabando. Gracias. Con el mayor de los gustos. Entonces, en este orden de ideas, el día de hoy trabajaremos netamente la matriz. Me iré despacio. Si hay alguna pregunta, en el momento formulémosla, ya que la próxima clase trabajaremos neta y exclusivamente plan de emergencia con el paso a paso y los documentos, mejor dicho, cómo debe ir conformado el paquete del plan de emergencia, qué formatos, que lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar formatos con el logo o los datos respectivos de la empresa. Una vez que veamos el plan de emergencia en su totalidad, todo lo que lleva el marco jurídico, dónde va el índice, dónde van los 5 tipos de políticas que toca anexar, y cerremos el tema del plan de emergencia, la antepenúltima clase la haremos con el COPAS y la última clase nos queda libre para poder, como me decía Mateo, tocar algún tema que dentro del año no quedó claro y se pueda rescatar ese día para poderlo aclarar o explicar y que nos despidamos con lagunitas. Ay, ¿por qué no le pregunté al profe esto? Es que no me quedó claro tal o y tema. Equipo, ¿quedó claro el cronograma y la programación de las últimas clases con los temas respectivos y la fecha de entrega de la tesis? Eh,
¿Me puede repetir la fecha, por favor? Por supuesto, la fecha de entrega de tesis es el 30 de mayo. De Mayo, mayo. perdóneme, 30 de octubre. Uy, excúseme, 30 de octubre. Se me corrió el calendario. 30 Bueno, de señor. octubre, ¿vale? Máximo 4 de la tarde, hora que se me cierra la plataforma, ¿vale? 30 de octubre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó clara tu pregunta, Mateo? Julie, ¿te quedó Sí, clara la señor, información? gracias. Con gusto. Julie, ¿te quedó clara la información? Sí, profe, y la que le entregamos la tesis ya, sube usted a la plataforma el día que acaba de decir. Exactamente, quienes me entregaron la tesis, en ese momento la tengo en revisión, ¿cierto? En la base de revisión y obviamente en esta semana les diré, muchachos, corríjamele esto, incluyamele esto, o está 5-5. Por favor, no olviden lo que les dije, de que el grupo debe presentar una tesis de alguno de ustedes donde ustedes recogerán para poderla mandar a imprimir y remitirla a Bogotá, porque me exigen tener una muestra de una de las tesis que correspondan al grupo. ¿De acuerdo? Bueno, en ese orden La de de ideas, Daniela. oiga, pues Daniela ya quedó nominada. Listo, mi querido equipo. Entonces, por favor, tomemos nota a lo que voy a decirles. Voy a empezar primero con la explicación del cuadro que corresponde a una de las 5 tipos de matrices. Esta que vamos a ver es la principal, es el eje central, es el corazón, ya que las otras 4 hacen referencia a documentación, que eso lo maneja relaciones industriales, hacen parte de contrataciones y hojas de vida. Entonces son temas que están más relacionados con el Departamento de Relaciones Industriales. Bueno, sí veremos la matriz financiera. Es decir, que hoy veremos 2 tipos de matriz, probabilidad e impacto y la matriz financiera, que es un dato como plus, que nadie en la empresa le va a suministrar esa información al gerente o al dueño como se la puede suministrar usted con la información que usted va a empezar a recoger. Por eso es importante, equipo, y ténganlo en cuenta, que a partir de que ustedes ingresen a la empresa, desde el primer día, entre las preguntas que van a hacer, hagan la siguiente pregunta. Aquí manejan un formato para los permisos, sí o no. Sí manejamos este formato donde dice la hora que salió el señor y a la hora que ingresa. Ah, perfecto. ¿Y quién autorizó el permiso? Si es médico o es para hacer vueltas personales. Eso es lo que necesitamos, nada más. Nombre de la persona, área, si es para efectos médicos o para efectos personales. Y las horas que duró ausente. Esos son los datos que necesitamos para poder realizar una excelente tabulación y presentar un cuadro estadístico a la gerencia. Que como les digo, ese cuadro financiero nadie lo va a hacer, sino solamente alguien con creatividad, con iniciativa y con el conocimiento como son ustedes. Soy muy honesto. De muchos, de 10 residentes, solo uno tiene la iniciativa de hacer eso en el trabajo porque lo ve como si se echara una carga más encima y quiere hacer como lo que los demás venían haciendo y hacen. Entonces, una reflexión como ética profesional. Ya ustedes verán si lo hacen o no, pero recuerden que lo que hagan adicional de lo que alguien hacía antes
o de lo que nunca se ha hecho, va a ser un plus para usted. Y ese plus se ve reflejado en qué? En mejoramiento del cargo y mejoramiento de las condiciones financieras, que en esta economía a nadie le cae mal. Bueno, mi querido equipo, aparte de la experiencia que van a adquirir, ¿no? Que es el mejor enriquecimiento. Bueno, equipo, sin más preámbulo, ingreso. Voy a explicar como primera medida, qué significa este cuadro, esa escala de colores, esa numeración y las dos columnas que aparecen ahí. Por favor, en este momento no tomen nota, por favor, para que estén concentrados en lo que voy a decir. No tomen nota, que eso está quedando grabado. No tomen nota. Si hay preguntas, en el momento mismo, formúlenla para no salirnos del tema, en el momento mismo. Por eso necesito la atención de ustedes. Bueno, primera medida, primera medida. Por favor, esa flecha que tengo aquí, quiero que ustedes se concentren en ella. Permítanme, busco una superficie que me permita correr el mouse sin ningún inconveniente. Permítame. A ver, ahora sí. Bueno, entonces, lástima que no está Moisés, perdón, Zacarías, no, Abisaí. Bueno, entonces, permítame que está retroalimentando la base. Bueno, entonces voy a explicar. Esta matriz que ustedes la van a ver en cualquier procedimiento. Aún la van a ver en la NTC 91, ¿cierto? Van a observar los siguientes aspectos. Permítame, me ubico otra vez ahí, que se me corrió el mouse. Ustedes saben que ese mouse es un poquito hipersensible. Aquí está. Aquí está. Bueno, entonces, por favor, oiga, quieto ahí. Por favor, atención a la flecha que yo voy a empezar a manipular a partir de ese momento. Entonces, ojo aquí. Esta primera fila, recuerden que fila son las que van a nivel tipo horizontal, ¿correcto? Entonces hablemos de fila. Esta primera fila dice matriz de probabilidad e impacto. ¿Qué significan esos dos términos? Probabilidad es qué tan factible, qué tan cercano, qué tan real, qué tan verdadero, qué tan probable es que ocurra uno o varios accidentes. Hasta ahí, ¿qué probabilidad es? Bien, entonces hablemos de las tablas de medición únicas para poder hacer este cálculo. Entonces, vamos a hablar primero de probabilidad en el área, en la columna donde dice probabilidad. Les había dicho la fila, pero no, fila de impacto. Probabilidad. Corrijo que va en la primera columna. Columna esta y dice probabilidad. O sea, qué tan factible, que les digo, qué posibilidad existe a que ocurra un evento. Y a ese evento, ¿cómo le llamamos, equipo? Cuando posiblemente pueda ocurrir un evento, ¿cómo se le llama a ese evento? ¿Qué nombre recibe en nuestro argot popular? ¿Mm? ¿Amenaza? No, señora. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué nombre recibe dentro de la terminología de salud y seguridad del trabajo cuando puede o es muy posible que ocurra un evento? ¿A cómo le llamamos? Riesgo. Excelente. ¿Qué probabilidad hay que se presente este riesgo? ¿Listo? Este riesgo. Ahora, para hacer esta tabla, para hacer la conversión de esta tabla, nos vamos a ir a la matriz de, perdón, al protocolo de riesgo
que ustedes hicieron. ¿De acuerdo a ese protocolo de riesgo? Entonces, sobre él vamos a trabajar para hallar el cálculo y poder extrapolar la matriz. Bien, entonces, como hablamos, ¿qué posibilidad existe a que ocurra un evento en dónde? Ya ahorita vamos a ver en dónde. Entonces, dice la tabla que existen cinco constantes, es decir, que es cifras fijas, inamovibles. Entonces, está la primera. Muy baja la posibilidad que ocurra un riesgo ahí en lo que estoy nombrando. Es decir, en el área confinada. Entonces, cuando es muy bajo, que es pero mínimo de la probabilidad, se califica con el 0.1. Ojo, 0.1, no con el 1, 0.1. Si usted le quita un 0 o le quita un punto, va a cambiar el resultado y nos va a dar o sea, nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Bueno, ¿qué posibilidad hay? Subamos una escala que sea baja, o sea, es posible con menor probabilidad, está la baja y la baja está con el número 0.3. Ese número 0.3 es el valor con el cual yo voy a hacer una multiplicación. Ahora vamos a ver ese valor para qué nos sirve. Bueno, tercera escala o tercer nivel. El riesgo es probable que sea moderado, o sea que ni afecta mucho, pero tampoco va a perjudicar demasiado, o sea, ni afecta, pero tampoco va a quedarse como sin que ocurriera nada, ¿cierto? Va a ser moderado. Y para el moderado le damos 0.5. Recuerden, 0.5. Bien. Para el siguiente, antepenúltimo, está el alto, ¿no? La probabilidad que ocurra un riesgo ahí es altísimo. Es altísimo. Le damos un valor de 0.7. 0.7. Y el último, que es bastante probable, mejor dicho, irrefutablemente, que ahí ocurre un accidente. Les doy un ejemplo, que fue el señor electrocutado. Antes de él subir, él no estaba electrocutado, pero como le hacían falta una serie de elementos, había una falla desde el inicio, empezando desde el control y la revisión, desde ahí empezó todo. ¿Quién fue el que cometió la primera falla? ¿O no quién? ¿Qué departamento cometió la falla de no revisar y controlar y verificar? O sea, el PHBA. ¿Quién fue el que marcó la pauta o que abrió la puerta para que eso ocurriera? Para que el señor se electrocutara. ¿Quién sería? ¿Qué departamento fue? De seguridad y salud, ¿no? Amén, sí, señor, porque él debe aplicar el PHBA. Recuerde, equipo, todo lo que ustedes hagan, aparte, como les he dicho, que sea por escrito, apliquen el PHBA. Ineludible, si quieren evitarse ese tipo de accidentes, si quieren evitarse malos entendidos, si quieren evitarse roces personales, apliquen el PHBA. Listo. Ya tenemos claro las 5 escalas de la probabilidad, de la posibilidad que de lo que me estoy refiriendo ocurra en menor o en alta probabilidad que se presente el accidente. Obvio, eso lo aplico para un caso en particular, que ahorita es lo que vamos a hacer. ¿Quedó clara la primera columna que se explicó sobre probabilidad? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien, perfecto. Gracias, Mateo.
Quedando claro esto, nos vamos ahora sí, a la fila, la que es en la parte horizontal. Y a esta fila le vamos a llamar impacto. Impacto equivale o traduce dentro de muchos términos el efecto o la consecuencia, lo que puede ocurrir o lo que ocurrió. ¿Perfecto? Porque si bien en lo que evaluemos aún no se ha presentado la consecuencia, no significa que no se va a generar. Claro que se va a generar porque no empezamos a hacer el PHBA. Particularmente, hablemos de el área confinada. Pese que no haya alguna explosión, pese que no se ha intoxicado el señor que tiene la mascarilla reglamentaria pero mal puesta, o el que tiene la mascarilla puesta pero no reglamentaria, no indica que no puede ocurrir un riesgo o un accidente efectivo, que va a ocurrir un riesgo y un accidente de tipo respiratorio, entre muchos factores. Bien, tenemos el mismo caso. Cuando es muy bajo, lo calificamos con 0.05. Ojo a esto, mi querido equipo. Aquí ya aumentamos un decimal más. Con la probabilidad trabajamos con 2 decimales, pero con impacto trabajamos con 3 decimales. ¿De acuerdo? Porque es un dato bastante sensible. Y recuerden que el impacto aplica para cuando aún no se ha presentado o cuando se presentó. Cuando se presentó, tenemos el del electrocutado. Cuando se puede presentar, tenemos el de la camioneta, tenemos el del cable, o tenemos área confinada, o tenemos el de la escalera. ¿Correcto? Ahora, que la probabilidad que se presente el riesgo sea baja a bastante alta o muy alta, ya depende de lo que usted evalúe de acuerdo al protocolo que armamos. Bien, vámonos con el bajo. El bajo se baja a 2 decimales. Ahora es 0.1. El moderado 0.2 y el moderado el moderado 0.2 y el alto 0.4. Y el muy alto, que es el extremo, mejor dicho, el señor electrocutado, es 0.8. ¿Claro, mi querido equipo? ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas? Claro, profesor. Claro, muy En bien. 13 minutos se acaba la reunión. 13, perfecto. Sí, alcanzamos. Gracias por la información. Téngame ahí informadito para saber hasta dónde corto. Bueno, permítame, voy a borrar acá esos valores para que no los confunda a ustedes. El cambio de temperatura afecta harto la garganta, ¿ya? Bueno, teniendo claro entonces la explicación del cuadro, permítame, la explicación del cuadro, permítame, voy a borrar esta información de un ejercicio que habíamos hecho. Pues no con ustedes, con otro grupo. Bueno, listo. Ahora, profesor, y para todo tipo de protocolo o de matriz toca llenar todo el cuadro. No, señor, no, señora. Si usted tiene 5 riesgos que evaluó, seguramente serán 5 resultados que usted va a tener, que no debe borrar. En la ubicación de los colores. ¿Dónde está el bloque rojo? ¿Dónde está el bloque amarillo? ¿Y dónde está el bloque de color verde? Que usted coloque el puntaje ahí en cualquier espacio es diferente, ¿correcto? Pero profesor, ¿por qué en cada casilla aparecen cifras? Ejemplo, en la primera, 0.045. ¿Qué significa eso? Pues estas cifras que aparecen ahí es el ejemplo de qué hay que hacer
o qué operación o qué cálculo o qué ecuación debemos de aplicar para esto. Pero en el caso de ustedes y en el que vamos a hacer la noche de hoy, se van a dar cuenta que no necesitamos tener todos los resultados ahí. Solamente colocamos los que necesitemos de acuerdo a lo que evaluemos. ¿De acuerdo, equipo? Listo. Claro y entendido esto, me voy entonces a la segunda parte de la matriz para realizarla. Ya miramos cómo hay que hacer el cálculo. Ahora vamos a pasar la información del protocolo al cuadro de matriz. ¿Matriz de qué? ¿Cómo se llama esa matriz? ¿Cómo se llama esa matriz? Matriz de riesgo. No, señor. Sí es de riesgo, pero tiene un nombre particular este tipo de matriz. ¿Qué nombre reciben cuando le pregunten? Matriz de probabilidad e impacto. Mire que está en la parte superior izquierda. Ve, ahí está. Cuando le digan, ¿usted sabe manejar una matriz de probabilidad e impacto? Usted va a decir, sí, señor. ¿Qué matriz sabe manejar? Probabilidad de impacto y la matriz financiera. ¿Perfecto? Claro, ¿no? Recuerden el nombre, probabilidad e impacto, porque va a ser una de las preguntas que ustedes le pueden realizar. ¿Vale? Bueno, listo. ¿Qué decimos o qué significan los colores? Los colores de color verde indica que es un riesgo relativamente bajo, bajo. Pero no por ser bajo lo vamos a descuidar. Lo que nos está diciendo es que es el que por orden de prelación podemos dejarlo al final para darle prelación al rojo y al amarillo, que son los más delicados. ¿De acuerdo? Los de color amarillo, ¿qué significa? Un riesgo bajo, perdón, un riesgo medio, medio o tolerable, medio. Y el rojo significa riesgo alto. Aquí es donde debemos inmediatamente aplicar la matriz de Eisenhower, que es urgente y delicado. Entonces, aquí contrarrestamos el número de riesgos y el orden va de acuerdo al puntaje que le dimos en el momento de hacer la operación. ¿De acuerdo? Bueno, paso al siguiente cuadro, que es lo que toca también realizar. Copio la flechita y me voy al siguiente cuadro, que es lo que nos toca realizar. Bueno, aquí, permítame copio la flechita. Yo les dije en la clase anterior, equipo, recuerden que nosotros hicimos un ¿qué? Un protocolo de riesgo. ¿Se acuerdan del protocolo que hicimos de riesgo y de riesgo, el protocolo? ¿Se acuerdan? Lo voy a bajar acá para tenerlo cerquita a lo que estamos haciendo. Entonces, atención a esto, equipo. Permítame, lo bajo otro más para que nos quede la información, como se dice, a la mano. Permítame, acerco la diapositiva, así no tenemos. Ok, bueno, perfecto, nos quedó seguidito. Bueno, entonces, mi querido equipo, recuerden que este es el protocolo que nosotros hicimos en clase, que nos fueron como 3 clases realizándolo, ¿de acuerdo? Hicimos 3 clases para realizar este tipo de protocolo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera mano? Primero, como hicimos 4 tipos de evaluaciones de riesgo de la obra civil, entonces la idea es que hubiésemos hecho los 5, pero bueno, no se hizo por algún motivo. Alguien, pues, que le correspondía hacer, no lo hizo. Trabajemos con los que se hicieron en clase o
lo hicieron en casa y lo completamos en clase. Entonces, miren que acá tenemos 4 tipos de riesgos, ¿correcto? Aquí están los 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer como primera medida? Entonces, voy a acercarme acá. Listo. Y aquí nos habla precisamente del tipo de riesgo. Voy a ampliarlo y este va a ser el primero que debemos de colocar en ¿dónde? En la tabla. Entonces, ¿sí ve cómo enganchamos el protocolo a la matriz? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ven que acá dice riesgo número 1, obrero electrocutado por falta de EPP en el poste área superior. Es decir, que está en el poste en el área superior. ¿Por qué? Por falta de EPP. ¿Quién era? Un obrero. Uno, no fueron 2 ni 3. Un obrero, ¿correcto? Electrocutado. Es decir, que el riesgo, perdón, que el impacto inmediatamente generó su consecuencia en el momento mismo. Bien, claro hasta ahí, mi querido equipo. Pues miren que acá se presentaron 2 tipos de riesgos, físicos y eléctricos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la tabla? En esta tabla que les voy a presentar, vamos a hacer lo siguiente. Permítame. Eso, aquí. Entonces, en esta tabla que ustedes van a hacer por aparte, la vamos a codificar de la siguiente manera, que es aquí donde le decía equipo. Elijan una de las 2 opciones que les voy a presentar para que la realicen y se vea de una forma organizada. Y es la siguiente, y quiero que de una vez ustedes me digan qué decisión van a tomar para cuando les toque hacerla en donde los van a contratar. Entonces, acá dice riesgo número 1, ¿cierto? Pero resulta que el riesgo número 1 se desprendieron 2 tipos de riesgo más, ¿no? El físico y el eléctrico. En otros se desprendieron 3, otros 4 y otros solamente 1. ¿Cuál era mi sugerencia? Les voy a presentar dos escenarios. Escenario número 1, que en el riesgo número 1 le coloquen 1-1. En el riesgo número 2 del mismo, ¿cierto? Primero fue el físico, ahora va el eléctrico. Le coloquemos 1-2 eléctrico. Igual lo hacemos con el 2. Si en el 2 se presentaron 2 riesgos, sería 2.1 y debajo 2.2 o 2.3 según el número de riesgos. Esa sería una opción de presentación. Opción número 2, que abran otra columna, donde en la primera colocan el número de riesgo, 1, y en la columna siguiente el subriesgo, que sería entonces los otros tipos de riesgos que usted vio que se presentaron dentro de ese escenario o esa obra o ese labor que están realizando los empleados. Entonces, en la segunda columna colocamos el número de riesgos que se presentan en ese primer escenario. ¿De acuerdo? O sea, que en el escenario donde está el señor electrocutado, que fue el primero, iría en la columna el número 1, en la segunda columna el número 1 también, queriendo decir que es el riesgo físico. Debajo, riesgo número 1, que es el mismo, el del electrocutado, y en la siguiente columna sería tipo de riesgo 2, que sería electrocutado. Entonces, mi querido equipo, ¿por cuál de los 2 escenarios se van ustedes? Defíname. ¿En una sola columna o separan las columnas? En una sola. Listo, perfecto. Entonces, ok, esto que van a ver aquí es un ejemplo
aleatorio, al azar de otro tipo de trabajo que se hizo, otro tipo de lámina. Así que vean el cuadro solo como la estructura de lo que debemos de hacer ahí. Entonces, tenemos el primero, riesgo 1.1. Entonces, aquí colocamos el riesgo que se está presentando. Que se está presentando, ¿listo? Y la probabilidad se la van a dar ustedes de acuerdo a la calificación o al número que aparezca en donde. Aquí. Vamos a ver por qué le dieron 0.3. Veamos. Permítame, voy a la tabla. Vean. 0.3 en riesgo. Vean. Es de tipo bajo. ¿Correcto? Como probabilidad, mírelo. Probabilidad, dijeron que ese riesgo que están evaluando equivale a 0.3. Es decir, es una probabilidad de que no ocurra ya, pero en algún momento, muy remotamente y en algún instante que menos pensemos, puede llegar a ocurrir. ¿Correcto? Con eso no significa que nunca va a pasar nada. Es que en el momento inmediato no va a pasar nada. Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Que debemos estar atentos, sí. Que debemos de descuidarnos, cuidarnos, no. Bueno, ya sabemos de dónde salió el 3, ¿cierto? ¿Correcto? Continuemos. Entonces, ya sabemos de dónde salió el 3. Ahora va... Ah, se cortó.
Hola, Mateo. Reportan que hay tormenta eléctrica, ¿no? Pues yo no sé avisa ahí desde dónde escribía. Sí, yo no sé, pero como que le está diluviando con rayos y centellas, pues. Vamos para que entren las demás niñas para que podamos hacer este. Eh, entonces, ese cuadro ya tú lo hiciste, Mateo. ¿Ya hiciste ese cuadro? ¿Cómo hace que hacerlo? No, no, yo no he hecho ese cuadro. Bueno, entonces, ese cuadro es el que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, señor. Bien, vale. Pero no se me asuste, güey, ¿cómo así tocaba hacerlo? Bueno, entonces vamos, ya llegó Julie. Nos faltan las demás niñas, nos faltan auxiliares más. Ya son ustedes auxiliares. Hay que decirles cómo son, por su nombre. Auxiliares en SST. Esperemos. Ahí dentro Claudia. Están entrando en cámara lenta. Listos. ¿Quién nos falta? Nos falta Lady, ¿no? Bueno, Claudia. Entonces, Julie, Mateo y Claudia. Mientras que entra Lady y, y compañía. Entonces, este cuadro que tenemos acá en pantalla es donde vamos a pasar todos los riesgos que ustedes tomaron nota en el protocolo de riesgo. ¿A cuál me refiero? Precisamente, ya voy a proyectar la imagen para que sepamos de qué estoy hablando, qué debe ir ahí, para después explicarles qué puntaje o qué cálculo vamos a hacer para poder llegar al puntaje que realmente amerita este riesgo. Permítame. ¿Qué pasa? Que está lento el sistema aquí también. Bueno, entonces, en conclusión, como primera parte o primera medida, debemos de realizar este cuadro, ¿de acuerdo? ¿Nos queda claro? Debemos de realizar este cuadro. El cuadro, aquí ya llegó Lady. Hola Lady, ¿cómo estás? Te estábamos esperando. Bueno, Lady, entonces, en conclusión, este cuadro que tienen en la pantalla, que ya se los envié la clase pasada, si quieres se los vuelvo a enviar, debemos de realizarlo, ¿correcto? Debemos de realizarlo en el mismo orden que aparece ahí. La única diferencia es que donde dice riesgo, vamos a escribir los riesgos que ustedes anotaron o detectaron acorde al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. ¿Perfecto? ¿Claro la explicación hasta ahí? Pero esos ya los tenemos en el cuadro anterior. Sí, correcto. Solo que aquí nos toca es pasar los conceptos, ¿de acuerdo? Para poder calcular el valor y el color que corresponde para después pasarlos a la matriz, ¿de acuerdo? Igual la información ya la tienen. Es cuestión de pasarlos del protocolo a la matriz, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de haber sido muy detallista con este cuadro, con el del protocolo. Entonces, ¿de acuerdo Julie? ¿De acuerdo Mateo? ¿De acuerdo Lady? ¿De acuerdo Claudia? ¿Bien hasta acá? Sí, señor. Bueno, hagamos un ejemplo, ¿les parece? Entonces vamos a coger, bueno, este cuadro no se puede transcribir,
pero voy a colocar acá, voy a insertarle un texto, permítame, voy a insertarle un texto para que hagamos un ejemplo del cómo debemos de colocar la información o qué debemos de colocar dentro de la información. Está lento el sistema y acá me registra lluvia, sí, también. Bueno, permítame en un segundo, insertamos acá, informas, un texto. Ok, entonces voy a coger el primero. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Permítame, vamos a colocar acá el texto, perfecto. Y le damos entrada a Abisaí. Úpale, Abisaí. Hola, Abisaí. ¿Cómo estás, Abisaí? Abisaí, te invito para que mires cuando tengas el espacio, la primera parte del cuadro de la explicación que estamos dando para elaborar la matriz de probabilidad de impacto. En este momento, en este cuadro que debemos de realizar, que es el cuadro número 2 de la diapositiva, vamos a transcribir la información de cada riesgo según el protocolo que elaboramos. Voy a hacer un ejemplo para este caso en particular. Me voy al cuadro del protocolo que ustedes efectuaron, ¿recuerdan? Entonces, permítanme, lo localizo y vamos a tomar nota para que con este ejemplo ustedes elaboren los siguientes. Lo importante es que esa información ya está en el protocolo. Mire, este fue el protocolo que ustedes realizaron. El primer riesgo, que sería el 1.1, ¿sería cuál? Cuéntenme. Dice, ¿cuántos riesgos ustedes detectaron en este primer escenario donde está el señor electrocutado? Ustedes hablaron de un riesgo físico y un riesgo eléctrico. Entonces, ¿cuál sería el riesgo en el físico? Cuénteme. Deme la descripción. ¿Ah? Riesgo físico es que el señor se electrocutó. Ese sería electrocución, ¿cierto? Entonces, ese iría El, con el, el ajá, eléctrico, donde dice obrero el- electrocutado por falta de EPP. O sea, ahí está la definición para el eléctrico, pero nos falta para el físico. ¿Qué riesgo se presenta en el tipo de riesgo físico? ¿Mm? Descargas y quemaduras. Les invito a que leamos la definición del tipo de riesgo físico que tienen ustedes ahí. ¿Qué dice? Y de acuerdo a ese, podemos deducir el nombre o qué le vamos a colocar ahí en el tipo de riesgo físico. ¿Cómo se evidencia ese tipo de riesgo físico? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo evidencia el protocolo? Des- sí, descargas y quemaduras por contacto directo. Y en el eléctrico, ¿qué colocamos? Eso sería. No, esa no es la definición. Estoy diciendo que Ah, un riesgo físico en el trabajo eléctrico puede ser la descarga y la quemadura que puede tener la persona por un contacto directo con algo. perfecto. Entonces coloquémoslo, está bien, hagámoslo, hagámoslo. De eso se trata, ¿cierto? Hagámoslo y posterior, el- es que la definición, profe, dice, ser percibidos por las personas pueden provocar efectos adversos a la salud y pues un efecto sería una quemadura. bueno, perfecto, listo. Entonces, hagámosle, insertar, hagámoslo, hagámoslo, a ver cómo nos va, ¿cierto? Yo sé que nos va a ir muy bien, pero hagámoslo. Bueno, entonces, acá vamos a colocar el texto y ¿qué es lo que vamos a colocar acá? ¿Quemaduras o descarga? Las dos, descarga y quemadura. Bueno, perfecto. Entonces, permítame, voy al formato y voy a colocarle un fondo blanco porque no hay forma, ¿no? Contorno, efectos
Relleno de forma, no. Contorno del texto, yo creo que es este. Entonces, coloquémosle este blanco. Listo, ahora sí. Entonces, ¿cómo me dijo Mateo? Descargas y quemaduras por contacto directo. Descargas, descargas y quemaduras. ¿Por qué? Contacto directo. Contacto directo con elementos de eléctricos, ¿no? Listo. Ok, ahora vamos al que hace referencia al eléctrico, ¿correcto? Al eléctrico como tal. Bueno, entonces, control B. Aquí vamos a colocar entonces quemaduras, ¿cierto? Tal como aparece ahí. Miren, aquí está bien descrito el riesgo. Vean. Se los voy a leer para que tengamos claro dónde está el riesgo. Permítame. Aquí está. Dice obrero electrocutado por falta de EPP. Perfecto. Eso está bien definido. Está perfectamente definido. Entonces, obrero electrocutado. Obrero electrocutado por falta de EPP. ¿Listo? Por falta de EPP. Ok. ¿Listos, no? ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a ver aquí en el puntaje qué probabilidad existe que pueda ocurrir un riesgo. ¿Qué probabilidad creen ustedes? Ojo, según la tabla. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Permítame. Reduzco acá. Vámonos a la probabilidad de la tabla. Entonces, vámonos ahí que nos dice la tabla. Veamos. Estamos viendo probabilidad. Mire, esta columna. Díganme ustedes, según por lo que ven ahí en la lámina, en el riesgo, lo que vimos, analizamos, ¿cuál de los 5 aplica? Probabilidad alta. ¿Alta o muy alta? Porque mire que aquí ocurrió y el señor no quedó en buenas condiciones, ¿cierto? Por lo mismo. Entonces sería muy alta, ¿verdad? Entonces muy alta. El muy alta, ¿qué puntaje tiene? ¿Cómo? 0.9. Perfecto. Entonces nos vamos y colocamos 0.9 en el cuadro que estamos trabajando en la noche de hoy. Entonces, 0.9. Acá, 0.9. 0.9. Listo. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora vámonos al impacto. Según el impacto o la consecuencia, que en este caso es evidente, ¿qué puntaje le darían ustedes? Me voy al cuadro nuevamente para que revisemos el... Esa es la... A ver, permítame. Muy. Ahora nos vamos aquí arriba al impacto o la consecuencia que generaría. Muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. Muy alto. Muy alto, perfecto. ¿Y el muy alto qué puntaje tiene? 0.8. Perfecto. 0.8. Muy bien. Entonces nos vamos acá
al cuadro de tabulación. ¿Listo? Entonces, permítame, 0.8. Entonces, le colocamos, bueno, ahí está, ve, ahí está, no hubo necesidad de colocarlo. Bueno, ¿cómo hallamos el valor? El valor se halla de la siguiente manera, de multiplicar probabilidad por el impacto. Es decir, 0.9 multiplicado por 0.8. ¿Qué valor nos da como resultado, mis estimados residentes? 0.72. ¿0. Qué? 72. 0.72. $0.72. Listo. Veamos este 0.72 si es igual o superior a. Entonces, me voy a la tabla y verificamos. Mire, 0.72, venlo allá. ¿Está en qué color rojo? ¿En qué, perdón, en qué color está? ¿En qué color está, mi querido equipo? El 0.72. Rojo. 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 ¿En qué lugar? En la parte Muy alto. superior derecha, ¿cierto? Entonces Sí. nos dice, nos vamos otra vez a la tabla de tabulación y nos dice que está de color rojo y es por consiguiente alto, ¿cierto? Alto. Bien. Ahí tenemos entonces el primer ejemplo. Vámonos al segundo. Del mismo. Obrero electrocutado por falta de EPP. ¿Qué probabilidad existe de que el señor o que ocurra un evento anormal? Me voy a la tabla para que miremos cuál sería. Uy, mire la hora de llegar Danielita hoy ya. Miren la hora de llegar Danielita, por Dios. Bueno, espera que está autograbando. Esto, aquí está. Profe, no disculpa, es que me tocó ir a la tienda. Ah, caramba, pero ¿qué? ¿A cuántas cuadras queda la tienda? ¿Cuántos barrios? No, tengo como no, toca como a 3 cuadras, qué largo. Pero son largas las cuadras, vale. Y había harta fila. Listo. Entonces, ese riesgo donde dice obrero electrocutado por falta de EPP, ¿qué probabilidad tiene que pueda ocurrir algo? En ese caso ya ocurrió, ¿no? Estamos evaluando ya un riesgo efectuado. ¿Qué probabilidad es? Recuerden que probabilidad va a este lado, ¿no? Mira, ahí se los amplío, vean. La probabilidad es aquí, en este lado, vean, probabilidad. Entonces pregunto, ¿qué probabilidad? ¿Muy baja, baja, moderada, alta o muy alta? ¿Ah? ¿Qué probabilidad con este riesgo donde dice obrero electrocutado por falta de EPP, qué probabilidad existe que ocurriese algo, algún evento? En este caso ya ocurrió. Alta, Alta. Pero podemos devolver. alta, muy alta. Exacto, muy alta. Podemos devolver el reloj 3 minutos antes que ocurriese el evento. Entonces sería 0.9, ¿cierto? Y de una vez miremos el impacto, ya que estamos acá. Y al ocurrir ello, ¿cuál sería el impacto? El impacto lo tenemos arriba. El impacto es igual a consecuencia. Bajo, muy bajo, moderado, alto o muy alto. Visto que si el señor Muy alto. electrocutó es muy alto, ¿cierto? Entonces sería 0.9 Sí. por 0.8, ¿cierto? 0.9 Ujú. muy alta la posibilidad y 0.8 muy alto
el nivel de riesgo, consecuencia o impacto. De 0.9 por 0.8. Entonces nos vamos al cuadro nuevamente. Hacemos los cálculos respectivos. Entonces, 0.9 por 0.8, perdón. 0.9, aquí está. 0.9 por 0.8. Ahí está. Por 0.8. Ok. ¿Cuánto nos da este cálculo, por favor? ¿Ah? Simplemente multiplicamos los... Sí, señor. Ay, Shai, estás muteado. 0.72. Profe, estoy entendiendo, ¿verdad?, lo que se explica. Mi pregunta que yo le hago a usted, mm, ¿queda a nuestra consideración aplicar el valor o el porcentaje a multiplicar? O sea, la probabilidad, Sí, ¿o es señor. conforme a lo que... A ver, respondo a la primera pregunta, queda consideración que le asignen, ya le digo qué puntaje. Aquí no pueden colocar ni uno más arriba, ni uno más, o sea, valores diferentes a los que están previamente aquí relacionados por norma. Solo puedes regirte por estos valores, ¿de acuerdo? Sí, ¿Qué iría tu criterio? El concepto, el nivel de probabilidad que sea muy bajo o que sea muy alto, extremo. Igual con el impacto. La consecuencia va a tu consideración de que sea muy entonces, bajo hasta muy alto. Pero lo que debe entonces, ser inamovible son el valor de cada concepto. ¿Vale? perfecto. Entonces son cinco valores que se respetan, que de ahí uno va a la consideración del residente y multiplica muy baja, baja, moderada, alta, muy alta, al igual que el impacto va a nuestra consideración y se aplica de esa manera, ¿verdad? Los que ya están puestos en la tabla, Sí, ¿correcto? es correcto. Es decir, la probabilidad, que es esa primera columna, indica qué posibilidad existe a que ocurra un evento. Y ese evento se llama riesgo, ¿no? Estamos del riesgo. Y el Perfecto. impacto es qué tan grave, qué consecuencias desde el muy bajo hasta muy alto puede generar la probabilidad que se presente un accidente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Entonces, retornamos al cuadro. Muy bien, me alegra que esté quedando claro esto porque ustedes van a terminar el resto. Esta es la financiera. Bueno, listo. Entonces, nos quedó 0.9, ¿correcto? Por 0. ¿Qué? 0.9 por 0.8, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí quedó claro, mi querido equipo? Quiero escucharlos. Quiero que eso quede tan claro como el agua. ¿Quedó claro? Sí, sí. Ahora, ¿cuánto nos da de multiplicar 0.9 por 0.8? Estoy hablando del segundo riesgo que ustedes describieron. ¿Sabe? Y quiere que les diga qué pasa muchas veces, que uno haciendo este cuadro encuentra más riesgos, que muchas veces uno los contempló en el protocolo. ¿Qué toca hacer? Ir y corregir el protocolo. Bien, ¿cuánto nos da esa operación? ¿Cuánto nos da coger 0.9 multiplicado por 0.8?
0,72. Ah, mire, 0,72. ¿Qué color es? Rojo. Rojo. Entonces, como es rojo, ¿qué vamos a hacer? A pintarlo aquí de color rojo. Listo. Aquí lo tenemos, entonces, de color rojo. Ok. Aquí lo tenemos, entonces, de color rojo. Listo. Y le quitamos este valor. ¿Quedó claro este primer concepto? Pero bueno, profe, ¿ahora qué toca hacer ahí? ¿Cierto? ¿Qué debemos de hacer Sí. ahora en consecuencia? Entonces, vamos a ubicar del riesgo número 1 cuántas veces aparece en alto, moderado o bajo. En este caso, ¿cuántas veces aparecen este riesgo número 1? Este primer escenario, el señor electrocutado, ¿cuántas veces, cuántas operaciones detectamos? ¿Cuántos riesgos detectamos ahí? Uno, dos, tres, ¿cuántos? Dos, mire, Fueron dos, ¿no? dos, Dos. mire, este y este. Descargas y quemaduras y obrero electrocutado por falta de PP. Como fueron dos, ¿en qué color está cada uno? En rojo. Y el rojo es igual a decir qué. ¿Qué tipo de riesgo es? ¿Alto, Mm, moderado o bajo? Alto. Alto. Entonces tenemos dos riesgos de tipo alto que suman 0,72, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí a la tabla y vamos a ubicarlos en la matriz para que ella nos diga qué nos toca hacer, por dónde tenemos que hacer o qué tan grave está la empresa, qué tan grave o o sea, qué tan delicado está la situación en la empresa para hacer el informe. Perdón, no se asusten con tanto cuadro que estoy pasando acá. Hagan de cuenta que no están viendo nada. ¿Listo? Vean, se me embolató aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Ay, Dios santo, aquí está. No, este es el de la matriz. Oiga, se me embolató, muchachos. ¿Qué lo hicieron ustedes? Aquí está. Está por ahí por algún ladito. Por ahí un ladito, ¿cierto? Bueno, entonces hagan de cuenta que aquí no hay nada, ninguna numeración en este cuadro. Está en blanco, ¿cierto? Hagan de cuenta que no existen números en cada cuadrito. Entonces, como me dice que es 0,72, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, mi querido equipo? Vamos a colocar los números de riesgos que encontramos del 1 en dónde están ubicados para saber del 0,72 cuántos hay ahí. O sea, lo que nos toca mirar es, de acuerdo al valor, a la casilla, qué casilla tiene el mayor número de riesgos y con qué valor para saber por dónde hacemos el plan de acción y poder pasar esto a plata. Bueno, entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Inserto un cuadro de texto acá, muy chusco, y digo, del 0,72, uy, quieto para la foto, quieto para la foto. Entonces, inserto y digo, vamos a colocarlo en color blanco, ¿cierto? Queda más bonito. A ver, igual toca hacerlo de color blanco. Bueno, y texto color blanco. Ok. Entonces, del riesgo número 1, ¿cierto? Del riesgo 1,
¿Cuántos hay en el 0,72? 2. Exactamente. Entonces, colocamos que hay, permítame, del riesgo 1 igual a 2. Igual a 2. Listo. Ahí tenemos entonces en la primera tabulación. Como quien dice que que en ese momento la empresa está no en las mejores condiciones. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya en esta primera casilla ubicamos que con el 0,72 y en riesgo alto, ¿cierto? Tenemos en este momento dos casos que están en el R1, que sería la primera imagen de la diapositiva que hicimos. ¿Claro hasta acá, mi querido equipo? Sí, señor. Bueno, tarea a seguir, muchachos. Tarea a seguir. Lo mismo que hicimos acá. Si quieren yo les mando este cuadro. Lo mismo que hicimos con los dos primeros, vamos a hacerlo con cada uno. ¿Qué significa? Que aquí nosotros debíamos haber colocado ¿qué? ¿Se acuerdan que debemos haber colocado acá? 1. Esperen que me deje escribir aquí el 1. ¿Recuerdan que 1.1? ¿Se acuerdan? No, no, señor. Por favor, recuerde. Sí, señor. Con mucho gusto. 1.1 es el riesgo número 1 que aparece en ¿dónde? En el protocolo de riesgo que hicimos. ¿Recuerdan? Se lo recuerdo. Mire, aquí están. Mire, este fue el primero. Mire, el primero, este es el número del riesgo. Fue el primero que hicimos, el 1. Y de ese 1 sacamos dos riesgos. Uno de tipo ¿qué? Físico y el otro de tipo ¿qué? Eléctrico. Entonces, obedeciendo a esto, nos vamos a la tabla y decimos que el primer riesgo que evaluamos fue el 1.1 de descargas y quemaduras. Y el otro riesgo es el ¿qué? El 1. ¿Qué? Eléctrico. El 1.2 eléctrico. Excelente. Hasta ahí, 1.2. Perfecto. Listo. Ahí está, vea. Ah, ya nos queda más claro, ¿cierto? Más mejor, menos peor. Vea, ahí está. Listos. Ahí lo tienen, mi querido equipo. ¿Cómo les parece? Ahí está. ¿Sí ven? ¿Por qué entonces decimos que en el 1.1 nos da una puntuación de 0.72 y en el 1.2 nos da una puntuación de 0.72 también? Que si hubiesen tres riesgos, entonces sería 1.3, 0.72 si fuese el caso. ¿Correcto? Ay, pero profe, explíqueme esto. ¿Qué pasa si en el mismo riesgo hay uno que está en el 0.72 y otro que está en el verde? Sencillo. Entonces, R1, 1 en el 0.72. Y aquí coloco en el verde R1, 1 en el 0.25. ¿De acuerdo? O sea, el mismo riesgo lo reparto. Perfecto. De acuerdo al puntaje y el color que me dio. Asimismo, lo ubico en el color que corresponde. ¿Vale? Profe, pero digamos, por ejemplo, en esa tablita se tiene que poner así, o sea, sobreponer el valor, digamos, ¿cómo se diría ahí? Como la acción que estamos realizando. Mira, el número del riesgo y la cantidad de riesgos. ¿Cierto? Sí. Sí, señora, claro, porque cuando ya terminemos, esa tabla nos va a decir, bueno, venga a ver en dónde o qué casilla del bloque rojo tiene mayor número de riesgos. Entonces nos damos cuenta que hasta el momento en el riesgo muy alto, con probabilidad muy alta, que el valor siempre nos dio 0.72 exacto.
tenemos dos riesgos ahí. Entonces, ¿qué indica? Que nuestra labor inicial de trabajo va a estar ahí. Debemos de empezar ahí, aunque en el verde haya 5, por decir algo, en el 0.3, aquí donde voy a señalar, resulta que encontramos 3 riesgos acá, el R3, el R4 y el R5, cada uno de a uno. Entonces, pese que hayan más en el color verde, que es muy bajo, ¿dónde está la prioridad mía para trabajar, para solucionar, para actuar, para que no vuelva a ocurrir o para que no ocurra? ¿Ah? En el rojo, en el R1, bueno, en el 0.72 exactamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí tengo concentrado el mayor puntaje entre impacto y entre probabilidad e impacto, ¿cierto? Entonces, tengo dos ahí. Significa que debo actuar inmediatamente porque eso está a punto de ocurrir algo, pero estamos a un paso. En este caso ya ocurrió. La idea es que no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, es mi prioridad como residente solucionar las causas por las cuales ocurrieron. Y ya las causas están expuestas en el protocolo por falta de EPP. ¿Qué significa? Que el señor se los puso o no se los puso. ¿Se le entregaron? ¿Se los colocó? ¿Sí o no? Y si no se los colocó, ¿quién estuvo pendiente en auditar eso? Amiguito, si no se coloca el casco y los guantes y todo, se me baja de ahí. Por favor, pedimos cambio y reemplazo inmediato. Pare de contar. Si eso si eso hubiera ocurrido así, el señor no se hubiera quemado. Pero como nadie reaccionó, el señor se nos quemó, sea por descuido de él o sea por lo que sea, pero la falla ocurrió, que es lo que no debe pasar en una obra o en una empresa. En este caso ocurrió, pero los demás casos pueden llegar a ocurrir y pueden generar accidentes, muertes o incapacidades largas. ¿Queda claro, mi querido equipo? ¿Queda claro, Lady? Lady, Lady, Lady. ¿Me escucha, equipo? Sí, profe, sí. Bueno, ¿quedó clara la pregunta que hizo Lady? ¿Quedó claro para todos qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. entonces, conclusión, para que pasemos a la matriz financiera. Para el primer caso, o sea, así como hicimos el primer caso y lo ubicamos, vamos a hacerlo para cada uno de los casos o de los 3 riesgos restantes, ¿correcto? Una vez que lo hagamos, ya tenemos la ubicación real de dónde está concentrado lo que se llama el efecto throughput de SST, ¿correcto? El efecto throughput restricción, que es para poder contrarrestar y solucionar inmediatamente. Esto es la luz roja, esto es la acción a tomar prioritariamente. Aquí aplicamos la matriz de Eisenhower, ¿vale? Preguntas hasta acá, mi querido equipo, antes de pasar a la matriz financiera. Yo, profe, Profesor, perdón. perdón, ladies, que ya son las 9:30. ¿Ya? Ah, bueno, listo. Profe, digamos como ahí los colores son rojo, amarillo y verde, entonces digamos cuando ya le definen a uno, digamos por ejemplo el 0.05 amarillo, entonces ahí inmediatamente uno lo define como riesgo medio y si le da alto entonces sería rojo el riesgo alto y verde riesgo bajo, o sea siempre es así la clasificación. Sí, o sea, siempre la numeración debe ser exacta, siempre nos va a cuadrar exacto con el resultado que aparece dentro de los cuadros, ¿cierto? O sea, lo que multipliques lo que multipliques acá por lo que está aquí, te va a dar exactamente en alguna casilla de estas, ¿cierto? En alguna. Entonces, donde te dé ese resultado, lo colocas.
Mira que el 0. No, profe, es que mi pregunta va a cómo yo defino. O sea, digamos, por ejemplo, creo que en la otra tablita hay que definir qué tipo de riesgo es, si es alto, medio o bajo, ¿sí? Entonces, en el dado caso, por ejemplo, que le da uno, por ejemplo, una casilla amarilla, siempre va a ser considerado como tipo medio. Si da en la casilla roja, siempre va a ser alto. Y si es en la casilla verde, siempre va a ser bajo, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué o cuál va a ser el criterio para saber qué puntaje le doy? Porque el color me va a dar de acuerdo al puntaje que yo le asigne, ¿no? Eso te Sí, lo sí, señor. marca las consecuencias del riesgo, vea. Entonces, de acuerdo a estas consecuencias, tú dices, uy, caramba, esto no es nada bajo, esto es alto, ¿cierto? O es medio. Entonces, ese criterio lo deduces de la consecuencia si tú no tomas cartas en el asunto y dejas que eso pase, ¿de acuerdo? Listo. Sí, señor, es que se confundió un poco porque si uno se pone a mirar, a analizar, digamos, la mesa anterior, si uno dice, bueno, el impacto me da bajo, ¿sí? Pero la probabilidad me da moderada, que sería un 0,0, me Hagámoslo, da amarillo. hagámoslo. Dame un ejemplo, hagámoslo. Por eso, o sea, digamos que, digamos como el ejemplo sería, digamos, que el impacto, o bueno, primero, la probabilidad me diera moderada, ¿sí? Moderar, no, Y espérate, no, espérate. Dame el valor. 0,5. Listo. Y Listo. eso Y es, el esa es impacto, la posibilidad que ocurra, ¿cierto? Ahora, sí. si ocurre, ¿qué tan grave sería? ¿Sí qué? Si ocurre ese riesgo moderado, si ocurre, porque sabes lo que es posible que ocurra, ¿cierto? Sí. 50-50, ¿qué tan grave sería? Mira arriba, muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, de ese impacto. Digamos que fuera abajo Bajo, listo. Entonces multiplicas 0,5 por por 0,05. 0,1. ¿Cuánto te da? No, por 0,01. Ah, ¿dijiste bajo? Sí, bajo. Perfecto. Entonces multiplica 0,5 por 0,5. 0.5. Sí, 0,5 por 0,1, eso me daría 0,05. Eso me da en valor. Y en color, pues, digamos, es amarillo. Entonces, a lo que yo iba, a la confusión que tenía era eso. O sea, si, digamos, el impacto da bajo y la probabilidad da moderada, digámoslo así, o sea, en el término, no en números, sino en términos, ¿cómo lo clasifico? Entonces, lo clasifico es por color, porque Exacto, está ubicado en la parte amarilla. Entonces, ya digo que es un riesgo de tipo medio. medio, que sería la segunda opción después que tú termines de evacuar y solucionar los rojos. Sí. ¿Sí? Pero recuerda, Lady, que el color es lo último. Aquí lo importante es que hagas la multiplicación y el valor que te dé te lleva a un color, a una ubicación y a ese color. Ahí es donde te dice si realmente es un riesgo bajo, moderado o alto. ¿De acuerdo? Sí, señor, Siempre listo. tienes que partir de asignarles un valor de los que están ahí, tanto la posibilidad como la consecuencia que es la de arriba, ¿cierto? Vale, profe, sí, señor, Y gracias. el resultado que te dé, te dice, ah, ese resultado me dio en verde, porque mira que los valores no se repiten ni en el rojo, o sea, el valor está en una sola casilla, ¿correcto? ¿Sí ves? En una Sí, sola casilla. son únicos. Únicos. Ujú. Entonces, de acuerdo, y como te vas a hacer multiplicaciones con valores únicos, no te puede dar ni por encima ni por debajo, ni el más o menos. ¿Es verde, es amarillo o es rojo? Y entre el Sí, amarillo, ya miramos en qué parte de la escala está. El amarillo, entre más alto, es más grave, ¿correcto? ¿Queda claro? sí, señor, Y gracias. que una vez que tú termines de solucionar los rojos, en el área que esté y que evacúes todos los rojos, ya te vas a dónde? Al amarillo y terminas por el verde. Pero con eso ya sabes en dónde crear medidas preventivas o correctivas inmediatas. ¿Correcto? Nos centraliza el trabajo y nos da cómo va la empresa de bien, regular o mal. ¿De acuerdo? Bueno,
Ya como quedó claro entonces la explicación de la matriz. Equipo. Sí, profe, sí. Sí, profe, sí, señor. Entonces, la siguiente clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuánto se, mire, aquí ya trae, mire el cuadro ya como está consolidado, mire, si lo ven acá, ya está consolidado, mire, ahí están ya los cuadritos, cómo nos quedó todo, vea. Ya sé por dónde empezar a trabajar. ¿Cómo? Acá ya tengo mi plan de trabajo. Y mire que aquí tengo también cuánta plata perdería en días, en horas, y cuánto dinero le equivale a la empresa si yo no hago esto. O si hago esto, cuánta plata le estaría ahorrando a la empresa. ¿De acuerdo? Y cuando a un gerente le hablan de plata, mejor dicho, se le abren los ojos. Y dígame quién no. Doña Lady, es que si hacemos esto, mire que le estoy ahorrando 6 millones a su empresa, o 1 millón, o 500.000. Dígame si va a hacer algo que no le va a poner cuidado. Y le está hablando con cifras, con evidencias, le está hablando con todo un proceso de protocolo que arrancamos desde lo jurídico, con códigos de accidentabilidad, con todo. Es que, mujer, toda la información y todo, no tienes ni siquiera necesidad de decir nada. El cuadro, el protocolo acompañado con la matriz y después con este cuadro financiero le dice todo. Es un trabajo profesional, hecho por carácter profesional, ¿o no? Sí, claro. Ahí está. Entonces, mi querido equipo, señora, entonces, en conclusión, para la próxima clase, por favor, traemos ya listo el cuadro, la lista del cuadro y ubicados los valores. Una vez con los valores ubicados dentro del cuadro, como lo hicimos, entonces procedemos a qué? A hacer la matriz financiera. Vamos a hablar de plata, ¿correcto? ¿Cuánto le ahorraría o cuánto gastó? Bien, cuéntame, Julie. ¿Qué aprendiste hoy? Y la frase. Bueno, no tiene conexión. Vámonos con Lady. ¿Qué aprendiste hoy? Y la La frase. profe, Hola, cuéntame rápidamente, mija. ¿Qué aprendiste hoy? pues Y la profe, frase. pues ya aprendí, pues un poco, está un poco enredado, pero sí, sí entendí lo que acabo de decir bien. Y la Que la frase. que pasaba sí me enredé más con ese cuadro. Vale, y la La frase. frase, pues, no sé, hay que seguir luchando para salir adelante, profe. Eso, muy bien, gracias. Lady. No, profe, pues hoy sí, pues porque como le comenté, la clase pasada no pude asistir, pero con la explicación, como que entiendo que es un consolidado que nos permite, digamos, que tomar muchas decisiones y ver el estado, digamos, de la empresa, poder ver en qué medidas tenemos que tomar primero, cuáles de pronto podemos dejar para, digamos, darle como un poco más de plazo en cuanto a las medidas preventivas o correctivas según corresponda. Una lista de Y pues la prioridades. frase, Ujú. sí, es una lista de prioridad. Y pues la frase sería como el éxito es insistir. Sí, sí. Insistir, persistir y nunca desistir. Muy bien, mi Lady. Correcto. Daniela. Daniela, Profe, aquí estoy. aquí estoy, cuéntame. Profe, lo que aprendí en que lo importante es el numerito, no hay color. Que sí estaba como también enredada por ese lado. ¿Cómo así que el numerito no hay color? Sí, ¿Cómo así? como así. Pues el resultado que nos da. Del cuadro, profe, ya era del cuadro de la tabla. No entendí. ¿Cómo así que no hay color? Pues la tabla que estamos viendo, la O sea, matriz de riesgo, lo que ella dice el es que puntaje. lo que importa es el número, no el color, dijo ella. La misma duda que tenía Lady, yo la tenía y pues ya quedó bien. Ah, sí, no, aquí partimos de la numeración para llegar al color, ¿no? Sí, señor. ¿Vale? Y la frase sería, lo que hoy parece un final, mañana puede ser un nuevo comienzo. Perfecto, muy bien. Uy, Mi querido Sebastián, ¿dónde lo sacó?
Sebastián, Profe. No, profe, pues, por el momento no, está bien. Ahí voy entendiendo lo del cuadro más. Cada día voy entendiendo más el cuadro. listo, frase. Profe, no, pues una frase. No, profe, pues no me viene nada a la mente. Solamente No me el preocupes, que, la próxima clase, no el te que, preocupes. el que todo lo quiere saber, tú lo quieres contar. Vale. Claudia, Claudia, Profe, señora, ¿qué aprendiste? Y la frase, mija. hoy estoy dispersa. Me perdí y hubo un momento en que tuve un, eso, Mira, me perdí y no. Hoy estoy, la verdad no entendí mucho. O sea, me toca ver la clase nuevamente para poder hacer el proceso, hacer lo que usted envió. mija, y si te queda fácil, Pero, y si te queda fácil venir aquí a la institución, yo te puedo explicar directamente y en persona. Igual a ti y perfecto. a los que puedan. Está bien, no, profe, pero sí, o sea, si usted envía el video, por ejemplo, el lunes o rápido, yo lo puedo ver y cogerle la cosa Bueno, rápido. Lo que pasa es que perfecto. hoy sí estuve como un poquito aquí también ocupada No, y está bien. cuando atendí algo, usted Te explicó y desconectaste. quedé Vale, no te que preocupes. así. Listo, entonces hagámoslo Pero, así. pero Cualquier cosa me puedo, dices. pero puedo ponerme el día con eso, no hay problema. Bueno, señora, perfecto. Y me comentas. La frase, Claudita. A ver, caer está permitido, quedarse en el suelo no. Excelente, muy bien. Gracias, Claudita. A ver, Avisaí. Profe, buenas noches. Conforme a lo que yo entiendo, profe, realmente es una grande responsabilidad la que uno va a manejar. Como yo le preguntaba a usted, pues es en nuestro criterio, ¿verdad? ¿Cómo colocar la probabilidad? Muy baja, o sea, es una gran responsabilidad nuestra que vamos a plasmar cómo vemos el problema, cómo vemos el riesgo en la empresa. Entonces, hoy aprendí que sí, que cada día veo que esta profesión a la cual estamos aplicando nos conlleva una grande responsabilidad a nosotros como residentes. Sí, Es señor. lo que aprendí hoy en ese día, la matriz de probabilidad e impacto, la probabilidad y el impacto, que también hay que estar muy pendientes, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que observamos, el riesgo y todo lo que con ello lleva. Claro. La frase, pues, el que persevera alcanza, profe. Muy Creo que bien, esa. gracias, Avisaí. Por favor, no olviden que la cadena es la matriz no, sino el protocolo de riesgo. Si hacemos bien el protocolo de riesgo, nos va a quedar bien hecha la matriz de riesgo, la matriz de probabilidad e impacto. Y si nos quedan bien las dos anteriores, la matriz financiera nos va a quedar un éxito. ¿De acuerdo? Mire que la una depende de la otra para que dé un resultado de un informe profesional a su empresa y que tomen medidas en el asunto, ¿de acuerdo? Soluciones antes de que ocurra lo que no tiene que ocurrir y antes que la empresa pierda la plata que usted proyectó ahí, en días de incapacidad, en permisos, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden, mi querido equipo, para entre 8 días tener ya la tabla lista y pasarme el número de R's al cuadro para tomar soluciones y mirar la tabla de qué, la tabla financiera. No olviden que aquí sale un informe que se llama informe de medidas preventivas y correctivas. Y eso es un paquete que se presenta, que es el informe del sistema de gestión correspondiente a matriz. Eso es un informe que se presenta mensualmente o bimestralmente profesional por parte del profesional del área. ¿Listo, mi querido equipo? Próxima clase veremos, terminamos este cuadro y entramos a ver plan de emergencia, ¿de acuerdo? De ¿Vale, acuerdo. equipo? Muchas gracias. Nos veremos entonces en 8 días y procuremos arrancar a las 8:30 para poder entonces optimizar el tiempo, ¿vale? Entonces,
les agradecería estar puntuales en la clase. Muchas gracias, mi equipo. Profe, Señora, profe, una pregunta. ordene. Quedamos entonces que la próxima vamos a hacer ¿qué tema? El Eh, tema, próxima clase vamos a, terminamos esto para que sepan cómo no dejarlo suelto. Entonces terminamos listo. y hacemos en la matriz financiera, que eso no nos demoramos nada, y entramos al plan de emergencia directo. Vengan Listo, profe. todo el material que tengan de plan de emergencia, todo lo que tengan, tráiganlo para ir armando el orden de las hojas, formatos o carpetas, ¿vale? ¿Listos? Igual yo les voy a mandar una información esta semana para que la tengan de referencia. Ustedes estén pendientes al grupo, yo por favor, y me confirman recibido. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? ¿Nos puede enviar ese cuadro que está en la pantalla? Claro que sí, ese es el que hicieron, pero le voy a mandar los pantallazos de lo que hicimos la noche de hoy, ¿de acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches, mi querido equipo. Que estén muy bien y muy amable por la atención prestada. Hasta luego, Chao, profe. buenas noches. Y la clase también. La clase, sí, señor. Sí, no, y me faltaba. Porque se me demora 1 hora subiendo en el proceso de interfase. Entonces, tan pronto haya el espacio, con mucho gusto. Si alguien está aquí en Armenia y quiere una asesoría directa, con mucho gusto yo les puedo hacer una asesoría directa. Si alguien no entendió y quiere que lo asesore, se conecta conmigo y le hago una asesoría directa también, ahí sea por videollamada. ¿Perfecto? La mejor de las noches, equipo. Igualmente, Listo, para todos. Con gusto. Buenas noches. Chao. Bueno, entonces el protocolo sería, ok, grabamos protocolo y procesamos clase. Perfecto. ¿Qué más avisa ahí? ¿Cómo va todo, mi hermano? Bien, profe, bien, vamos. Dale ganas. ¿Dónde Profe, está ¿en qué ahora? parte está usted de Armenia, profe? Yo estoy, hermano, aquí en el barrio Uribe, cerquita del terminal. Ah, ¿como cuánto me haré yo de Bogotá para allá? Hermano, oiga, hermano, yo hubiera sabido, yo estaba en Bogotá la semana pasada.